¿Qué institución que está estudiando y cuál es el título de su investigación? Hola, soy Iluen Hernández. La investigación está enfocada en los estudios de apropiación del espacio público por colectivas feministas. Ya nos habías hablado un poco, ¿no?, de la geografía humana desde la perspectiva de la geografía feminista. ¿Hay algún otro enfoque y cómo es que seleccionaste tu área de estudio? La selección del área de estudio estuvo determinado por un análisis de los casos de violencia de género. Vamos a investigar el proyecto, ¿no?, y la parte de tu trabajo de equipo. Se hizo un trabajo colaborativo con otras investigadoras de diferentes disciplinas. Si tú llegas a tener un ejercicio de vinculación, ¿cuáles fueron los resultados de Se tuvo una movilización, un intercambio. ¿Cuáles han sido, ¿no?, estos retos o estas dificultades con las que te has tenido que enfrentar? Metodológicamente y teóricamente pueden ser los vacíos del estudio empírico. Pues, ¿cuál ha sido uno de los aprendizajes más importantes que te ha ido dejando tu proceso de investigación? La construcción significativa de aprendizaje en tanto a la geografía. ¿Qué consideras que le hace falta a la ciencia para tener un mejor diálogo con la sociedad? Y creo que tiene que salir el conocimiento fuera de la propia academia. Es una manera de democratizar el conocimiento. Estamos hoy en este espacio en las redes sociales que se llama Entre Investigadores. Este es un espacio que busca tener diálogo con académicos para poder retomar sus experiencias en la investigación. Tenemos tres tipos de invitados, ¿no? Generalmente son investigadores que están en proceso de, investigadores que están en proceso de consolidación e investigadores que están consolidados. En este día invitamos a una investigadora en proceso de concluir su doctorado en geografía. Y pues, Iluen, ahorita vamos a tener un espacio para que te presentes tú, pero el objetivo de esta entrevista es poder platicar contigo, sobre todo qué te inspiró, ¿no?, de tu investigación, cuáles han sido, ¿no?, todas estas experiencias que te han dejado. También que podamos reconocer contigo pues todo lo que es el proceso de aprendizaje de la investigación, sí, pero también lo que son estos retos, las oportunidades y todo aquello que de repente no está en los libros, pero que obviamente existen dentro del proceso de investigación. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra a Iluen para que se presente y nos dé su nombre, qué institución que está estudiando y cuál es el título de su investigación. Hola, soy Iluen Hernández. Actualmente realizo el doctorado en geografía en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. La investigación que actualmente estoy realizando está enfocada en los estudios de apropiación del espacio público por colectivas feministas y la construcción de usos y significados que las mujeres realizan a partir de la vinculación con el espacio público. Esta investigación está construida por tres fases. Actualmente estamos por iniciar la tercera fase y en las primeras dos consistió en hacer una identificación y un análisis de cómo están compuestas las estrategias de apropiación, identificándolo por prácticas espaciales, símbolos y ritualidades que llevan en sí el proceso de apropiación. Y la segunda fase de investigación consiste en el análisis de la construcción de usos y de significados que de manera colectiva construyen las mujeres a partir de este proceso. Y hay una distinción entre la primera fase y la segunda, dado que la primera no solamente es una fase que nos permite describir y explicar cómo es un proceso de apropiación, sino que en la segunda ya se explica cómo es este proceso de apropiación desde las experiencias de las colectivas. Entonces aquí hay una simbiosis entre lo que podemos observar de cómo es el fenómeno, pero también desde lo que podemos interpretar de cómo es experimentado, vivido ese fenómeno. Este proyecto, pues, aunque no es financiado en su totalidad de manera implícita, el doctorado pertenece a los posgrados de calidad de ese sitio. Bien, una de las cosas que es importante, ¿no?, para toda la gente que está en su vida común y que de repente uno dice, soy investigador, ¿no?, te dicen, ¿y de dónde te nace eso? ¿Qué es lo que te llevó a ti a elegir estudiar un doctorado y qué es lo que quieres después de concluirlo? Bueno,
Mi perfil es interdisciplinario, entonces siempre he buscado generarme respuestas de lo que veo, lo que pienso, y una de esas preguntas que me llevó a pensarlo de manera geográfica fue justamente querer explicar una de las realidades sociales que se construyen en la ciudad y que no se había observado, no se había originado, sino hasta las primeras movilizaciones feministas, lo que también eso me llevó a plantear interés en responder qué sucede después, o sea, qué sucede y qué consecuencias trae el origen de un fenómeno social, qué impactos tiene a nivel social y por supuesto también a nivel espacial, porque bueno, todo lo que implica un proceso de apropiación también lleva implícito, o más bien lleva de manera muy explícita toda una serie de marcaciones que nos permiten visibilizar tanto a grupos como a algo que detona esa relación de irrumpir un espacio. Y bueno, que yo haya llegado a la geografía, me parece que fue justamente el interés de poder indagar de que existen otras corrientes y disciplinas dentro de la geografía humana, y el poder hacer un registro un tanto histórico teórico de la geografía me llevó a la geografía feminista, que me parece que desde las perspectivas teóricas mexicanas y latinoamericanas aún queda muchos análisis por realizar en donde podamos vincular el género y el espacio, y me parece que una forma de poder hacer esa vinculación que me pareciera interesante con algo que yo estoy atravesando en la realidad de la ciudad era justamente las movilizaciones de las mujeres feministas en el espacio público, o sea, todo lo que implica la visibilización de las colectivas. Y de esta forma llegué al estudio y también desde esta ciencia. Me imagino que tú ya habías tenido contacto con algunas de estas colectivas y estabas de alguna manera en un proceso activo con ellas. No necesariamente. También es que el interés surge y pareciera que no está relacionado con lo que había estado haciendo antes, sino que en un estudio de grado, justo al trabajar con realidades penitenciarias de mujeres en los centros de reinserción, yo identificaba cuál era de alguna manera cuál era la incidencia que han tenido actores sociales en estos espacios y con esta población. Y al ver que no había una presencia de asociaciones o grupos, agentes de presión que atendiera también políticas penitenciarias, me llevó a replantear también justo querer conocer qué es lo que hacían las mujeres que evidentemente hacían visible que que estaba surgiendo no solamente un movimiento feminista, sino una conciencia política feminista, y entonces a raíz de ello también me lleva a quererme vincular a qué están haciendo, y de alguna forma el tratar de vincularlo como a la geografía, de relacionarlo, me llevó justamente a identificar el proceso de la construcción y producción social del espacio a partir de la apropiación. Ok, entonces fue algo para ti un poco novedoso empezar a trabajar con lo que es espacio público, ciudad, Sí. Esta construcción, ¿no? De lo que es lo, pues, llamado espacio público, pero que es todo ese componente que vemos en las calles, los parques, en las plazas, ¿no? Sí, o sea, empezó a ser novedoso, empezar a entender y a visualizar esos usos y esa representación espacial que tenemos las personas en nuestra cotidianidad y en específico en fenómenos como lo puede ser
apropiación del espacio público. Y en esa medida el interés que cobra pues también permitió identificar que no solamente es tomar un espacio, sino que conlleva a la construcción de otros fenómenos y de otros procesos, y que visibiliza que el espacio público no solamente es esta plataforma física que conocemos como quizás una plataforma física histórica o que nos lleva a la historia y memoria de una ciudad, por ejemplo, sino que también es un espacio donde se construyen identidades, que esas identidades, por ejemplo, como van surgiendo las colectivas, también van permeando información y transformación de ideas y de cultura en otras, pues en la sociedad, ¿no? En específico, pues en otras mujeres. Yo quiero aquí comentar, ¿no?, que me tocó ir a una de las marchas con esta Iluene, y la verdad es que yo me llevé una sorpresa grata porque, bueno, hay un cúmulo de mujeres ahí, ¿no?, que están, sí, inscritas, ¿no?, en colectivos y que tienen ideales y metas muy específicas, ¿no? Algunas ayuda psicológica, algunas otras tienen u ofrecen, ¿no?, más bien ayuda legal, otros de discapacidad, etc. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención fueron dos cosas. Uno, que están bien incluidas las jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes tienen una fuerte representación, pero la otra fue el vestido, que es algo que te comentaba, ¿no? O sea, generalmente las mujeres guardamos mucho recato o pensamos mucho cómo nos vamos a vestir en el día, de acuerdo a los lugares que vamos a visitar, ¿no? Y por ejemplo, para mí fue muy grato, o sea, una sorpresa grata ir a la marcha y ver que las chicas podían estar usando una minifalda, una blusa transparente, el cabello de un color distinto, maquillajes, etcétera, que eran cosas que no cotidianamente utilizo, y que eso es algo que nos marca cotidianamente, porque generalmente todas pensamos que vamos a usar en el día en cuestión de ropa, de maquillaje, de peinado, muchas veces precisamente porque si vamos a algunos lugares lo que no queremos es que nos molesten, y no es porque nosotras no tengamos la libertad de hacerlo, sino porque más bien a veces lo que hacemos es querer evitarnos, ¿no?, algún disgusto, un mal pasar, porque pues todavía no falta mucho por trabajar en esta parte de lo que es la mirada del hombre, ¿no? Esta mirada antropocéntrica, ¿no? O sea, una mirada muy masculina que siempre nos juzga, etcétera, ¿no? Y para mí fue importante. Seguramente a mí me dio esa impresión porque no estoy tan dentro de las colectivas, no voy, si soy honesta, no voy muy seguido a las marchas, ¿no? Pero para mí sí fue un impacto, porque así a las chicas generalmente no las ves en un día, como un sábado, un domingo, o venir a la universidad. Entonces es grato que ellas sientan que en ese espacio de la marcha hay un espacio para ellas de libertad y de una expresión máxima de todo aquello, ¿no?, que les molesta y que pues quisieran, ¿no?, que las cosas cambiaran. No sé si tú tienes ahí algo que agregar. Bueno, en este estudio analizamos justo lo que ahora nos comparte, esos cambios o esas transformaciones de experiencias en colectivo en la marcha, por ejemplo, que implica tener una carga simbólica en la vestimenta o en la corporalidad, o con el empleo de carteles, etcétera, ¿no?, de las formas de participación. Bueno, en el estudio esto es analizado y también es visto como prácticas espaciales de las formas en las que estas mujeres, para hacer no solamente ejercer su derecho a la ciudad, visibilizar las denuncias en cuestión de los contextos políticos en los que viven la ciudad, sobre todo los contextos de Quintana Roo, sino que aquí el poder entender esas acciones desde prácticas espaciales, podemos identificar no solamente que
el espacio es usado para visibilizar esas denuncias, sino que hay formas de visibilizar, que son estas estrategias de apropiación, pero que también estas formas de visibilizar se construyen a partir de ciertas ritualidades, más bien ciertos rituales que hacen, o más bien construyen la identidad del proceso, porque se ve repetitivamente presente en los movimientos feministas o en la movilización que hacen, por ejemplo, en el 8M, que es como las marchas más masivas, por así señalarlo, en la ciudad. Ahora, esto también que describe usted sobre la transformación de experiencias que pueden tener las mujeres de manera individual en la cotidianidad, nos marca un análisis o justo una parte de cómo podemos entender el proceso de apropiación, porque podemos ver en una primera parte que en la vida cotidiana urbana las personas podemos utilizar ciertos espacios para con cierta funcionalidad de ellos, ¿no? Por ejemplo, como el área de estudio que compone la investigación se centra en el centro histórico de la ciudad, entonces ahí las personas usualmente frecuentan esos espacios a través de un uso comercial o económico, ¿no? Bajo esa función económica y comercial. Pero por otra parte, cuando se detona de manera dinámica y temporal este fenómeno, que es por ejemplo el 8M, 8 de marzo, podemos ver cómo se comparte, pero de alguna manera se visibiliza más un nuevo uso de ese espacio, ¿no? Que es justamente mujeres que están elaborando carteles, mujeres en desplazamiento que están marchando, mujeres que se están organizando, etc. Bueno, estas prácticas espaciales que podemos observar y que también podemos escuchar justo por todo lo que permea y construyen esas dinámicas feministas, nos hacen percibir un paisaje que es también parte elemental en esta investigación para poder justo analizar las transformaciones que tienen los usos del espacio público, ¿no? Y que esto también se debe a una transición, o más bien las transiciones de usos, como entre lo cotidiano a lo que realmente más bien deciden accionar estas colectivas, o de las formas inmediatas o emergentes por las cuales recurren al espacio público para visibilizarse. Se puede ver justo una transición que configura este proceso de apropiación, es decir, de lo que cotidianamente pueden hacer para desplazarse y movilizarse, al utilizar el espacio público para visibilizar denuncias en relación al género, se construye otro tipo de uso que nos permite justamente entender que ahí está sucediendo algo, ¿no? Y ese algo es lo que nos interesa en la tesis. Muy bien, ahora vamos con esta parte del diseño teórico-metodológico. Ya nos habías hablado un poco, ¿no?, de la geografía humana desde la perspectiva de la geografía feminista. ¿Hay algún otro enfoque que hayas retomado, ¿no? ¿Y cómo es que seleccionaste tu área de estudio? Sí, hay varios enfoques. Primero, la selección del área de estudio estuvo determinado por un análisis de los casos de violencia de género que se han reportado, porque se tiene como antecedente que han sido los casos de violencia de género lo que han detonado las movilizaciones de las mujeres. Entonces, en ese sentido, se identificaron 3 municipios con mayor caso de violencia de género, y en eso se encontraba el municipio de Otompe Blanco, en donde se realiza la investigación. Por otra parte, también a partir del análisis de las primeras movilizaciones, estos antecedentes nos llevan a reconocer que la ciudad de Chetumal, que es el municipio de Otompe Blanco, y la ciudad de Cancún se hacen presente de manera documentada hemerográficamente
estos movimientos. Entonces, a partir de esos dos ejes es que se determina la selección del área de estudio. ¿Por qué se selecciona Chetumal y no Cancún? Bueno, por ser la capital del estado y porque tiene dentro de la historia de las movilizaciones hay un hito que marca la ciudad, que es la toma del Congreso del Estado, entonces en el 2020. Entonces, a partir de ahí se hace la selección del área, en este caso de la ubicación geográfica, pero el área de estudio se va a delimitar a partir de la identificación de dónde ha sucedido este fenómeno, este proceso. Y de ahí centramos el área en el centro histórico de la ciudad, identificando 3 sectores. Un primer sector que corresponde a una primera temporalidad del proceso mismo de apropiación, un segundo sector que corresponde a una vía urbana y un tercer sector que corresponde a una plaza. Y aquí lo relevante es que este primer y tercer sector son 2 plazas, y algo también como en cuestión de caracterización espacial del área de estudio es que durante ese área de estudio e influencia solamente hay de espacios públicos una vía urbana y 2 plazas y un espacio abierto, ¿no? Entonces, bien, eso. Por otra parte, en cuestión metodológica, bueno, el nivel de profundidad de esta investigación pues es explicativo. Tiene un diseño que no es experimental por su enfoque cualitativo y es una investigación básica, ¿no? En este sentido, también se recurrió por las fases de investigación, que era la primera, hacer un análisis de las prácticas de apropiaciones que construyen las mujeres. Por otra parte, la construcción de usos y significados, y por otra parte, la percepción institucional que tienen sobre los usos y apropiaciones de las colectivas. Se recurrió a utilizar una triangulación teórica, y en esta base epistemológica se triangula parte de la geografía crítica con la producción social del espacio del EFE. También se triangula con la geografía feminista propia de la geografía de las emociones con Bondi y Ahmed, y por otra parte utilizamos sustentos fenomenológicos de Schutz para poder explicar esas experiencias que tienen en relación a los usos que hacen las mujeres. Entonces, en este sentido, justo en el proceso de construcción de la investigación, al encontrarnos con vacíos de estudios empíricos, tanto teóricos, resultó un reto poder decidir con qué corrientes y con qué teorías exclusivamente trabajar, porque al ser un fenómeno donde no hay una diversidad de tanto de análisis empírico como teórico, también te permite analizarlo desde muchas perspectivas y explicarlo desde muchas perspectivas. Entonces, yo creo que ahí era un reto, justo el poder decidir de manera muy delimitada, sin caer en una sobresaturación de teorías que permitieran explicar el fenómeno. Entonces, se decidió a partir de las fases de investigación que permitieran analizar esos datos y que estuvieran dentro del marco epistemológico crítico y feminista en la geografía. Muy bien. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la parte innovadora o complementaria de tu investigación? Serían ambas, metodológica y también teórica. Metodológica porque cada fase de investigación tuvo su propio diseño metodológico que fue construido a partir de, en esta parte sí, de otros estudios empíricos donde caracterizaban a los tipos de apropiaciones, no de movimientos feministas,
sino apropiaciones cotidianas. Entonces, a partir de esas metodologías de estudios y también a partir de la reestructuración por mis propios intereses afines de la naturaleza de la investigación, es que se reconstruye todo, o más bien se diseña toda una nueva metodología en donde pudiéramos analizar componentes físicos, pero también componentes culturales dinámicos que se dan en el espacio público. Entonces, por otra parte, la segunda fase pues también nos permite analizar estos usos y construcción de significados, y que para ello pues se requirió igual un diseño metodológico exclusivo para no solamente la construcción de datos, sino también para poder identificar esas experiencias, ¿no? Y que por eso se recurre a las entrevistas, grupos focales, a la cartografía, para poder construir conocimiento con las mujeres participantes en las marchas. Y ya esta tercera fase también construye su propio diseño metodológico. Y en ese mismo sentido en el que se estructura de manera muy metódica, de esa misma forma también se hace un análisis teórico en el que de manera también metódica las teorías permitan analizar esos datos y finalmente permitan articularse esos análisis entre sí, como lo es, qué relación tiene el uso que le dan al espacio público con la experiencia que transforma, o la experiencia colectiva que se genera en las mujeres al apropiarse de un espacio, que es totalmente transformada hacia la experiencia individual, que es otra experiencia, que es lo que nos decía hace un momento, ¿no? Cotidianamente quizás hay una percepción de miedo al usar un espacio por la inseguridad, ¿no? Porque no hay iluminación, pero al apropiarse de manera colectiva hay un sentimiento, una experiencia de seguridad, ¿no? Porque ya hay un acuerpamiento de un movimiento. Eso por una parte. Y algo que también aporta a la investigación es de que un fenómeno social como un movimiento feminista y sus movilizaciones no es lo mismo, o sea, no es el mismo modelo que se construye en otras ciudades. Y el hecho de hacer una investigación en su propio contexto también nos permite identificar la construcción de una realidad social que es particular de esta ciudad y también de quienes habitan esta ciudad, ¿no? Por las construcciones de cómo piensan, de los valores, de cómo están socialmente construidas las mujeres chetumaleñas, por ejemplo, o que radican actualmente en Chetumal. Bien, cómo se gestiona el proyecto, ¿no? Y la parte de tu trabajo de equipo. ¿Lo tuviste para hacer tu obtención de datos? Sí, justo también es como la parte innovadora del diseño metodológico de la primera fase de investigación, porque se hizo un trabajo colaborativo con otras investigadoras de diferentes disciplinas, entre geógrafas, antropólogas y humanistas, que permitieron justamente hacer en este trabajo de campo toda una recolección de información en la marcha del 8M del 2024. ¿Por qué era necesario tener un trabajo de equipo en esta fase? Porque como el fenómeno es dinámico, yo tenía que hacer un análisis de todo, de todo el proceso de movilización, y para poder hacer ese análisis yo tenía que estructurar de alguna forma la identificación de fases que tiene un proceso de apropiación, que son tres fases, ¿no? Bueno, en estas primeras fases, o en esa primera fase que se genera previo a la marcha, estuvieron dos colaboradoras haciendo registros. Lo mismo en la segunda fase,
que es todo el recorrido o el desplazamiento en la marcha, y finalmente la conclusión de la marcha, ¿no? Hubo dos investigadoras que estuvieron haciendo una recolección de información a través de la observación participante, pero aquí se diseñó un instrumento de matriz de observación donde se hicieron diferentes categorías de observación, tanto físicas como de interacción cultural, y también como de la transformación y las prácticas y rituales que se generaban en esas tres fases que componen a todo el proceso de apropiación. Entonces, bajo este diseño se puede decir que hubo una colaboración de investigadoras para la recolección de información, y lo innovador también fue poder obtener la mirada transdisciplinaria que se puede observar en ese fenómeno. Y aquí mi rol consistió en poder hacer toda la observación de todo el movimiento, y que también se contrastó y complementó con las observaciones de las colaboradoras en cada fase. Y por otra parte, también se puede considerar que es parte del diseño de la segunda fase a las mujeres que participaron en los grupos focales y en las entrevistas. Entonces, en este sentido, las colectivas a las que fueron entrevistadas y las asistentes en los grupos focales también componen un grupo de colaboradoras en la investigación, y que aquí la participación de ellas fue construir el conocimiento desde sus propias experiencias y el intercambio de esas mismas experiencias, y mi función aquí pues consistió en sistematizar y analizar todos esos datos ya construidos. En ese sentido hay una colaboración ya presentada, tanto como de manera indirecta, como lo son las colaboradoras en la primera fase, como de manera muy directa, que son las mujeres feministas con sus experiencias, y por otra parte, que es en la tercera fase, que apenas vamos a iniciar, pues se va a contar con la colaboración de pues las instituciones, ¿no? Con estas perspectivas y percepciones que tienen sobre este proceso de apropiación del espacio público que realizan las mujeres feministas. Ok, muy bien. También es importante, ¿no?, que sepamos que, por ejemplo, en estos posgrados, ¿no?, que CONACYT, o bueno, ahora CECITI, lo que busca es que haya una vinculación muy estrecha con otras instancias, ¿no? Lo que me gustaría es si tú pudieras comentarle al público si tú llegaste a tener un ejercicio de vinculación y cuáles fueron los resultados de esta experiencia. Una vinculación que se tuvo fue una movilización, un intercambio en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este periodo sirvió no solamente para avanzar lo que fue la segunda fase de investigación en tanto al análisis, sino también para poder identificar dentro de las estrategias y técnicas que se utilizan en ciertos métodos de investigación, y con ello poder identificar y también organizar otras formas de cartografiar. Y esto me parece muy interesante porque no solamente me permitió generar, también reconstruir ese diseño metodológico que necesitaba ciertos ajustes, sino también para poder generar una memoria en tanto a la experiencia directa que tienen las mujeres cartografiando sus experiencias. Por otra parte, también como en los aportes teóricos, se pudo tener acercamiento justo con otras perspectivas de cómo se analiza la relación espacio-sociedad, en donde el cuerpo cobra principal relevancia, y para ello se toma también
una categoría de análisis en esta segunda fase de investigación que pertenece justo a una de las estrategias de apropiación, que es la corporalidad, los cuerpos de las mujeres presentes en un espacio, es una estrategia de apropiación, y que es explicado y analizado a partir de aportaciones de una investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el que nos aborda, donde aborda que es justo la experiencia cargada de emociones, pero también de conciencia, que lleva al cuerpo a tener una intencionalidad de acción o de accionar en un espacio. Entonces, el poder vincular esas aportaciones de investigadoras contemporáneas con investigadoras clásicas como lo es Bondi o McDowell, por ejemplo, permitió no solamente profundizar los resultados y los datos que se estaban obteniendo en esta segunda fase, sino también permitió construir en la investigación toda una mirada teórica y filosófica del espacio público más que una mirada técnica, porque la mirada técnica se veía marcada, se ve muy marcada en la primera fase de investigación. Y bueno, es como de las aportaciones, de las vinculaciones. Muy bien. ¿Cuáles han sido, ¿no?, estos retos o estas dificultades con las que te has tenido que enfrentar y que luego son cosas que no salen en los libros, pero que todo investigador de alguna manera siempre enfrenta? Bueno, creo que metodológicamente y teóricamente pueden ser los vacíos del estudio empírico, pero por otra parte, generar una investigación cualitativa con una modalidad de trabajo de campo participativo, pues nos enfrentamos a tener interacción con actores sociales, en este caso pues, mujeres, y que de alguna forma es la investigación queda sujeta a la participación de la población, ¿no?, de los actores sociales. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que es un obstáculo para la investigadora el tener la accesibilidad a los encuentros con las mujeres, ¿no?, lo que implica los tiempos para las entrevistas, la profundidad que se requiere para una entrevista, como la estructura que tuvo el diseño del instrumento. Entonces, dentro de los obstáculos podría decir como los tiempos de participación con quienes se construye la investigación, que son pues las mujeres feministas. Muy bien. ¿Tuviste algo que hubiera condicionado o limitado fuertemente tu proyecto o tu proceso? Me parece que hay barreras en los estudiantes de doctorado que tienen que ver mucho con los modelos hegemónicos de investigación y que totalmente pues la mirada de construcción de la investigación que yo tengo pues no cumple del todo esos márgenes, o no comparto del todo en esos márgenes. Entonces, el querer salir también un poco de las líneas de investigación que se producen y construyen aquí en la región y sobre todo en la universidad, también se puede contar como un límite y un obstáculo que de alguna manera pues marca, y que creo que puede ser, estaría generalizando, pero puede ser compartido con estudiantes quienes deciden abrir nuevas líneas de investigación o indagar en líneas de investigación donde hay pocos antecedentes. Entonces creo que eso es también un primer obstáculo, el enfrentar el vacío de estudios, y también el enfrentar el reto de poder decir algo sobre un fenómeno que quizás todavía no ha sido del todo profundizado, ¿no? Sobre todo materializar y estructurar no solo el soporte teórico para el fenómeno, sino también ese soporte metodológico para realmente recuperar la información que se requiere. Muy bien. Me gustaría saber
otras actividades te han pedido, por ejemplo, aquí en el doctorado, además de la investigación, con las que debes de estar cumpliendo y que son parte, ¿no? Como de ir formando a gente que se vuelva multitareas, ¿no? Investigación, generación de formación de recursos humanos, generación de proyectos, etcétera, ¿no? Lo regular hacemos participación en congresos, ¿no?, nacionales e internacionales donde se presentan los avances de investigación, pero también se ha dado la iniciativa de generar talleres de cartografía, que justo al ser participativo estas iniciativas no hay certeza de los asistentes. Entonces hemos tenido la mala fortuna de que pues no ha llegado a un alcance de estudiantes interesados. Sin embargo, han existido otros tipos de talleres que hemos construido de manera colaborativa en relación con profesores de la universidad y también con compañeras del doctorado, como es el uso de las normas APA para estudiantes de la universidad, que ese curso tuvo éxito y que también nos ayudó a nosotras a seguir fortaleciendo conocimientos del manejo del manual. Por otras partes también se hicieron talleres de cartografía vinculados con otras profesoras, justo como en este espacio también se ha generado estos espacios de retroalimentación y también de compartir lo que se ha estado haciendo a través de podcast, ¿no? Que fue un producto que se realizó en vinculación con la universidad en la movilidad. Y Luene, pues ya estamos concluyendo, ¿no? Ha sido muy grato tenerte y nos gustaría ir cerrando. Pues, ¿cuál ha sido uno de los aprendizajes más importantes que te ha ido dejando tu proceso de investigación con este proyecto? Creo que son muchos, pero puedo dividirlo en dos. Uno, como la construcción significativa de aprendizaje en tanto a la geografía, que tiene que ver la forma en la que yo ahora comprendo mi relación con el espacio y cómo me voy vinculando con él, y que ya empiezo a relacionar desde las diferentes ciencias y disciplinas en las que yo estoy formada, lo empiezo a relacionar y empiezo a explicarme a mí misma mi realidad, ¿no? Entonces, desde este punto hay un aprendizaje muy significativo, pero también en relación a la investigación, todo es nuevo, todo lo que se ha ido construyendo en estos años es totalmente un aprendizaje nuevo, pero también, y creo que de lo más significativo es cómo estas relaciones que podemos tener con determinados espacios permiten hablar de cómo estamos socialmente construidas, social y espacialmente construidas las mujeres, pero también podemos hablar cómo socialmente se está produciendo este espacio, ¿no? Que puede ser a una escala como la ciudad, ¿no? Cómo las mujeres también participamos construyendo una ciudad en donde ya denunciamos y visibilizamos las violencias de género, ¿no? Que incluso ya hay mujeres quienes toman roles de agentes, gestoras, para incidir en propuestas de programas y de políticas públicas con perspectiva de género o en atención a las violencias de género. Es como de los aprendizajes significativos, como de los primeros que podría señalar. Muy bien. ¿Tú crees que si volvieras a iniciar el proyecto, harías algo diferente? Sí, sí, yo creo que en la primera fase de la investigación hubo como mucha información de cómo caracterizar un espacio, cómo analizar físicamente un espacio y lo que compone el espacio, que mucha información se tuvo que omitir porque no se vinculaba del todo, aunque sí se vinculaba, pero no era el objetivo central. Yo creo que me hubiera ahorrado un poco de tiempo y también de práctica. Sin embargo, no descarto eso, porque también
el haberlo construido así me llevó a comprender y entender, pues evidentemente no solamente conceptos, sino entender esta mirada espacial que se puede tener en la estructura de una ciudad, ¿no? Por otra parte, algo que cambiaría es también la perspectiva, que yo recuerdo muy bien mi clase de metodología con mis profesores y profesoras, y creo que la mirada quizás un tanto ambiciosa nos lleva a que cuando profundizamos un tema y nos apasiona tanto, empezamos a irnos mucho más profundo y podemos sumergirnos en una serie de categorías de análisis y descubrir otras y quererlas explicar, y eso no tiene fin. Cuando nos damos cuenta, ya tenemos todo un universo grande de categorías que a veces, más que ir cerrando la investigación, se va abriendo. Y creo que a mí me pasó, el ir indagando, y de repente creció tanto que tocaba volver a cerrarlo, y en eso tocaba justamente regresar a mis variables de análisis, a mis categorías, y poder ir de alguna forma determinando un marco que explicara detenidamente y lo necesario, y lo demás pues se queda para investigaciones futuras. Muy bien. ¿Qué consideras que le hace falta a la ciencia para tener un mejor diálogo con la sociedad? Yo creo que no a la ciencia. Yo creo que lo que falta también aquí es las miradas del investigador. Como los investigadores y las investigadoras construimos una mirada en el quehacer científico, y en eso creo que hay que dirigir una mirada más bien descentralizada de la academia, porque al final creo que hay que tener muy claro para quiénes construimos conocimiento, ¿no? O para quiénes reconstruimos ese conocimiento. Y creo que tiene que salir el conocimiento fuera de la propia academia. Es una manera de democratizar el conocimiento, el que se pueda acceder a estas explicaciones, que hay investigadoras muy asombrosas que pueden explicarnos la realidad, pero creo que eso también tiene que ser de manera accesible a todas las personas, y para ello tendríamos que construir una mirada política de cómo construimos, para quiénes construimos, y que la accesibilidad no quiere decir que pierde objetividad en la investigación, ¿no? Y eso también nos presenta como las formas en las que los investigadores, de manera consciente y social, podemos facilitar un conocimiento que permita quizás incluso hacer transformaciones sociales. Digo, si somos investigadores de ciencias sociales, el hecho del poder ofrecer una accesibilidad de explicaciones también permite a las personas el tener la libertad de construirse a sí mismos y también construir sus propios conocimientos a partir de lo que se tiene acceso. Muy bien. ¿Qué podrías, recomendarle a los estudiantes o a los investigadores que están por iniciar un proyecto de investigación? Desde mi experiencia, yo diría que si hay interés por investigar, que sea por algo que necesitan explicarse a sí mismos y también compartir esa explicación, porque si se realiza una investigación sin que nos atraviese un interés por conocer, me parece que es muy frustrante el proceso que lleva, sobre todo cuando un posgrado como el de doctorado es de 4 años. Hay un desgaste no solamente físico, sino también mental y emocional en la elaboración y construcción de ello. Yo he tenido la fortuna de estar acompañada en los procesos de investigación, lo cual eso ha sido muy amable y que se refleja, me parece, en los avances. Sin embargo, yo creo que el no desistir de los propios intereses de investigación, creo que es algo muy, muy fuerte, que a veces se puede ver, digamos, afectado cuando quizás no comparten el núcleo académico intereses en tus investigaciones. Pero eso es como lo maravilloso de la vinculación con otras instituciones,
porque puedes conocer a otros investigadores que tienen interés en explicar en lo que tú estás haciendo, o incluso en acompañarte también a aprender sobre eso que tú estás queriendo también investigar. Entonces me parece que eso es como una de las fortunas y también lo que hay que reiterar en nuestro proceso de la investigación, como confiar en tus propios intereses. Yo creo que un investigador feliz sería el que investiga porque quiere responderse realidades que quiere, o sea, que cuestiona y que quiere conocer. Muy bien. ¿Quieres cerrar con algo para nuestros escuchantes? Pues yo espero haber sido clara, porque tengo muchas ideas en la cabeza y ya en esta medida de los avances de la investigación hay mucha información que está pues dentro. Entonces espero que haber compartido ideas centrales, ideas que hayan sido claras, y si no, pues pido una disculpa. No, está muy bien. Pues agradecemos a Irene que estuvo con nosotros, que nos platicó acerca de su proyecto. Esperemos verla titularse pronto y ser parte también de todo este sistema nacional de investigadores que están buscando siempre estar resolviendo situaciones que a la sociedad le son de interés profundo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por seguirnos viendo en nuestras redes sociales y pues hasta la próxima. Bye.